1. La lanza del destino. En marzo de 1938. Mientras Europa contenía la respiración ante el avance alemán, Adolf Hitler tomó una decisión inesperada. No fue a un centro de mando, no buscó generales ni ministros. Fue directamente al tesoro del Hofberg. Allí, tras gruesos cristales y rodeada de siglos de poder imperial, lo esperaba una reliquia cargada de historia y misterio: la lanza del destino. Según la leyenda, era el arma que atravesó el costado de Jesús durante la crucifixión, y quien la poseyera tendría el destino del mundo en sus manos. No era un mito cualquiera. Para algunos, era una advertencia. Para otros, una promesa. Horas después de la anexión de Austria, las SS actuaron con precisión. Catalogaron la lanza, la retiraron y ordenaron su traslado inmediato a Nuremberg. No hubo ceremonia, no hubo exhibición pública. Todo quedó registrado bajo estrictas órdenes de protección cultural, como si no se tratara de un objeto histórico, sino de algo mucho más importante. Testigos afirmaron que Hitler permaneció en silencio frente a la reliquia. No habló, no se movió, solo observó. Estudió su punta de hierro, de unos 18 centímetros de largo, encajada en una funda dorada, añadida siglos atrás. Pesaba poco más de medio kilo, y su metal mostraba características del armamento romano antiguo. Pero su verdadero valor no estaba en su composición. Estaba en lo que representaba. Durante años, los historiadores insistieron en que su poder era simbólico, una pieza de leyenda. Nada. Sin embargo, los documentos encontrados tras la guerra cuentan otra historia. Heinrich Himmler ordenó estudios secretos, análisis detallados, investigaciones que no solo buscaban entender el objeto, sino su historia y a quienes lo habían poseído. Constantino y Carlomagno, emperadores del Sacro Imperio Romano, hombres que gobernaron vastos territorios, hombres que marcaron épocas para la mentalidad esotérica del régimen. Esto no era coincidencia. Ira on Patron, una línea ininterrumpida de poder. Las fotografías de 1938 revelan algo inquietante. Oficiales midiendo cada centímetro de la lanza, analizando marcas invisibles a simple vista, registrando cada detalle. Los informes internos hablaban de resonancia energética, de alineación histórica. El lenguaje era técnico, pero la obsesión era evidente. Aquello no era tratado como una reliquia, era evaluado como un activo estratégico, como si pudiera influir en algo más que la historia. Abril de 1945. El Tercer Reich se desmorona. Las fuerzas aliadas avanzan. La lanza desaparece de la vista pública. Es ocultada en una bóveda bajo Nuremberg. El 30 de abril, el mismo día en que Hitler muere en Berlín, tropas estadounidenses la encuentran. Días después, todo termina. El régimen cae. Algunos lo llaman coincidencia, otros simbolismo. Pero el registro histórico deja una pregunta imposible de ignorar. ¿Por qué un régimen en guerra destinó tiempo, recursos y secretos a un arma medieval? ¿Por qué fue protegida como si su valor fuera más allá de la historia? Si la lanza del destino era solo hierro y leyenda, ¿por qué fue tratada como el pilar de una continuidad imperial? Y si quienes estaban en el poder creían que podía moldear el destino, ¿qué revela eso sobre la verdadera base sobre la que se construyó el Tercer Reich? El Santo Grial en 1940. Mientras las fuerzas alemanas avanzaban por la Francia ocupada, una misión mucho menos visible se desarrollaba lejos del frente. Los tanques cruzaban Europa, pero en silencio. Una unidad especializada de investigación de las SS se dirigía hacia otro destino: las estribaciones de los Pirineos. Su objetivo, Montsegur, una fortaleza elevada a más de 3.9 pies sobre el nivel del mar, envuelta en siglos de historia, vinculada a los cátaros y a las persistentes leyendas del Santo Grial. Oficialmente, era una expedición arqueológica extraoficial. Era algo muy distinto. Heinrich Himmler, jefe de las SS, estaba convencido de que el Santo Grial no era simplemente una reliquia cristiana. Para él, era un recipiente de conocimiento antiguo, un símbolo ligado a linajes, soberanía y trascendencia, una fuente de autoridad sagrada anterior, incluso a la Iglesia. Montsegur había caído en 1244, tras un asedio brutal. La historia oficial habla de derrota. La leyenda, en cambio,
cuenta otra cosa. Antes de rendirse, un pequeño grupo de cátaros se habría escapado en la oscuridad. Descendieron por la montaña. Llevaban consigo un tesoro. Algunos dijeron que era oro, otros afirmaron que era algo mucho más valioso. Con el tiempo, todas las miradas apuntaron a una sola posibilidad: el Grial. Siglos después, las SS regresaron a ese mismo lugar, no como peregrinos, aun como investigadores. Exploraron las ruinas con instrumentos de medición, mapearon cámaras ocultas, analizaron la composición de la piedra, registraron cavidades dentro de la estructura de la montaña, midieron muros, excavaron, embuscaron en los métodos de la época. Eran limitados, pero aún así detectaron anomalías bajo la meseta de la fortaleza, estructuras que no encajaban con lo visible, huecos donde no debería haber nada. Los informes internos hablaban de potencial de recuperación de objeto, también de continuidad ritual. El lenguaje no era casual, revelaba intención, revelaba creencia. Al mismo tiempo, en Alemania, Himmler transformaba el castillo de Welsborg no en una simple fortaleza, sino en un centro espiritual para las SS. La Torre Norte fue diseñada como una cámara ceremonial. 12 asientos de piedra rodeaban una sala circular, una imagen imposible de ignorar. Los caballeros de la mesa redonda. La leyenda del Grial no era tratada como ficción, era incorporada e integrada, convertida en arquitectura ideológica. Después de la guerra, muchas de las notas de excavación de Montségur desaparecieron. Algunas fueron halladas parcialmente quemadas, otras quedaron clasificadas. Nunca fueron completamente reveladas. Las autoridades francesas confirmaron la presencia significativa de las SS en la zona, pero el propósito oficial se mantuvo ambiguo. Interés histórico, nada más. Y sin embargo, las preguntas persisten. Si el Santo Grial fuera solo poesía medieval, ¿por qué enviar una unidad paramilitar en plena guerra? ¿Por qué vincular a oficiales de élite con mitos caballerescos y simbolismo ritual? ¿Por qué construir en Alemania un espacio ceremonial inspirado en esa misma leyenda? El Tercer Reich no solo buscaba poder, buscaba legitimidad, buscaba origen, buscaba destino. El Grial no representaba riqueza, representaba autorización divina. Y en un régimen construido sobre mitos, la legitimidad puede ser más poderosa que cualquier arma. Si creían que el Grial encarnaba una autoridad más antigua que las naciones, entonces la búsqueda no trataba de encontrar un objeto, trataba de reescribir la herencia espiritual de la humanidad. El Arca de la Alianza. En 1938, mientras gran parte de Europa se concentraba en una crisis política en ascenso, una orden silenciosa comenzó a circular dentro de una división poco conocida de las SS, la Honorberg. Oficialmente, la directiva hablaba de investigaciones arqueológicas en el cercano Oriente. Extraoficialmente, apuntaba a algo mucho más ambicioso. Uno de los objetos más poderosos descritos en la historia bíblica, el Arca de la Alianza. Según los textos antiguos, el arca era un cofre de madera recubierto de oro. Medía aproximadamente 4 pies de largo, 25 pies de ancho y 25 pies de alto. En su interior se encontraban las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Pero no era solo un recipiente sagrado. Se decía que irradiaba poder divino, que podía destruir ejércitos, detener ríos y castigar a cualquiera que se acercara sin autorización. Algunas interpretaciones iban aún más lejos. La describían como una especie de fuente de energía contenida, un objeto letal si era manipulado incorrectamente. A finales de la década de 1930, los equipos de investigación alemanes intensificaron sus estudios, analizaron manuscritos etíopes, examinaron registros de templos en Oriente Medio. Una ubicación destacó por encima de las demás: la iglesia de Santa María de Sion,
en Aksum, Etiopía. Según la tradición local, el arca se encontraba allí, ocultado, custodiado permanentemente. Se iniciaron contactos diplomáticos. Bajo la apariencia de estudios culturales, se elaboraron informes etnográficos. Se compararon planos de templos antiguos con descripciones bíblicas. Nada parecía dejado al azar. Los memorandos internos recuperados tras la guerra revelan detalles inquietantes. Se hacía referencia a un objeto X, también a un aparato levítico de contención. El lenguaje no era religioso, era técnico, preciso, frío. No existe evidencia directa de una expedición para capturar el arca, pero el nivel de preparación lo dice todo. Esto no era curiosidad académica, era planificación. La Ahnenerbe no se limitaba a estudiar mitos. Buscaba pruebas en artefactos tangibles, elementos capaces de reforzar una ideología basada en origen y supremacía. Algunos teóricos nazis fueron más allá. Plantearon que el arca no era un objeto místico, sino tecnológico, un dispositivo antiguo capaz de generar descargas eléctricas. Se apoyaban en descripciones bíblicas de energía, radiación y muerte inmediata al contacto. Ingenieros de las SS analizaron textos antiguos como si fueran manuales técnicos. Intentaron reinterpretar la ira divina como una fuerza medible, como energía. Después de 1945, muchos archivos relacionados con estas investigaciones desaparecieron. Algunos fueron clasificados. Otros se registraron como destruidos durante bombardeos. Aliados, unidades de inteligencia estadounidenses, encontraron referencias a reliquias bíblicas, pero no hallaron pruebas de que el arca hubiera sido localizada. Sin embargo, no todos los archivos fueron recuperados. Algunos simplemente nunca reaparecieron. Y entonces surge la pregunta inevitable: si el arca era solo un símbolo religioso, ¿por qué fue estudiada por ingenieros y no por teólogos? ¿Por qué destinar recursos de guerra a analizar planos de templos a miles de kilómetros de Berlín? ¿Por qué clasificar la investigación como operación restringida? El arca representaba algo absoluto en las escrituras. No era un objeto que los reyes portaban. Era el objeto que legitimaba a los reyes. Su presencia significaba respaldo divino. Para un régimen obsesionado con el destino y la autoridad sagrada, eso no era superstición, era estrategia. Si creían que el arca podía liberar energía o legitimar el poder, entonces su interés no deja lugar a dudas. El Tercer Reich no solo libró una guerra con armas, buscó artefactos capaces de consagrar la conquista misma. La reliquia de Irminsul. En 1935, un memorando clasificado comenzó a circular dentro de la Ahnenerbe. La División de Investigación de las SSS, hablaba de un hallazgo reciente. Hablaba de algo que había sido destruido siglos atrás. Un pilar sagrado venerado por los antiguos sajones, en su nombre, Irminser. Según crónicas de la Alta Edad Media, era una enorme columna de madera, posiblemente de más de 30 pies de altura. No era solo una estructura, representaba un eje cósmico, un punto de conexión entre el cielo y la tierra. En el año 772, fue destruido por Carlomagno como parte de su campaña para convertir, por la fuerza, a los sajones al cristianismo. La historia oficial registró su destrucción, pero dejó una pregunta sin respuesta. ¿Desapareció por completo o sobrevivieron fragmentos? El memorando de las SS no planteaba dudas, planteaba acción. Se ordenaron nuevas investigaciones arqueológicas. El objetivo, el bosque de Teutoburgo, en Alemania. Las excavaciones no fueron improvisadas. Se trazaron cuadrículas precisas, marcadas con estacas de hierro. Se analizó la densidad del suelo. Se recolectaron fragmentos de carbón. Se catalogaron. Esto no era una exploración general, era una búsqueda dirigida.
una recuperación específica. El lenguaje interno lo dejaba claro. Heredad ancestral en restauración. Continuidad sagrada precristiana. Para los oficiales de las SS, Irminsul no era solo historia. Era la columna vertebral espiritual del antiguo mundo germánico. Si se encontraba, incluso en fragmentos, podría simbolizar el renacimiento de una creencia anterior al cristianismo. Y eso, ideológicamente, lo cambiaba todo. El régimen buscaba romper con influencias consideradas extranjeras y reemplazarlas con una identidad ancestral, ampuran, mítican propian en 1936. Los informes mencionaron un hallazgo inquietante: agujeros de postes dispuestos en formación circular. Cada nodo ano, 18 pulgadas de diámetro. El suelo mostraba patrones de quemado, indicaban que una gran estructura de madera había existido allí alguna vez. Fragmentos de roble carbonizado fueron extraídos, sellados en contenedores etiquetados, enviados a Berlín bajo documentación restringida. La evidencia fotográfica era escasa, y lo poco que se registró no estaba completo. Varias imágenes mencionadas en informes nunca aparecieron en los archivos finales. Tras la guerra, los aliados detectaron otra anomalía. Faltaban registros completos de esas excavaciones. Habían desaparecido de los archivos de la Ahnenerbe, recuperados en 1945. Nunca se explicó por qué. Y entonces surge la duda inevitable: si Irminsul fue destruido en el siglo VIII, ¿por qué realizar excavaciones a gran escala más de 1000 años después? ¿Por qué clasificar muestras de suelo? ¿Por qué restringir el acceso a fotografías arqueológicas? ¿Por qué hablar de recuperación espiritual en lugar de investigación histórica? Irminsul no era oro. No estaba cubierto de joyas. No ofrecía ventaja militar directa. Su poder era otro. El simbolismo representaba un origen, una identidad no influenciada por doctrinas externas. Para un régimen obsesionado con la legitimidad ancestral, eso era fundamental. Más que un hallazgo arqueológico, era una base ideológica. Si realmente se recuperaron fragmentos, nunca se confirmó. Las excavaciones terminaron abruptamente cuando la guerra se intensificó. Los sitios fueron cerrados, los registros reducidos, el personal reasignado. Todo quedó inconcluso. Pero la pregunta permanece: si alguna vez existió un pilar que representaba el eje de toda una civilización, y si parte de él fue encontrado, ¿qué significado tendría para un régimen que intentaba reconstruir su pasado para controlar su futuro? La Corona En septiembre de 1938, durante un mitin cuidadosamente orquestado en Nuremberg, Adolf Hitler se alzó bajo banderas y focos. Invocó un nombre en Carlomagnon para el público. Era retórica. Para el círculo interno del régimen, era una declaración calculada. Carlomagno no fue solo un gobernante medieval, fue coronado emperador en el año 800 y se convirtió en el símbolo de una Europa unificada bajo autoridad cristiana. Para un régimen que aspiraba a construir un Reich de 1000 años, eso no era historia y represident, era legitimidad. A la continuidad histórica no era opcional, era esencial. Las insignias imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico, incluida la corona asociada a Carlomagno, habían sido conservadas durante siglos en Viena. La corona no era un simple objeto. Estaba formada por 8 placas de oro articuladas, decoradas con piedras preciosas y esmaltes con iconografía bíblica. Medía aproximadamente 8 pulgadas de altura. Pesaba cerca de 7 libras. No era una joya, era una declaración de poder, de autoridad divina. Tras la anexión de Austria, en marzo de 1938, las insignias fueron trasladadas desde Viena a Nuremberg, bajo órdenes directa. Oficialmente, se trató de una repatriación cultural. Internamente,
se describió como algo muy distinto: la restauración de un patrimonio legítimo. Documentos revelan que oficiales de las SS supervisaron personalmente el traslado. La corona fue transportada bajo vigilancia armada y depositada en una bóveda especialmente asegurada bajo el castillo de Nuremberg. La pregunta es inevitable: ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué movilizar artefactos medievales en medio de una creciente tensión militar? Hitler hacía constantes referencias al Sacro Imperio Romano. Lo veía como el precursor de su propio proyecto. Al poseer las insignias, no solo adquiría objetos, se insertaba en una línea histórica, en una sucesión de emperadores. Las fotografías de la época lo confirman. Los artefactos aparecían en ceremonias oficiales en visibles, presentes, pero rara vez manipulados. El objetivo no era exhibirlos, era asociarse con ellos, dar la impresión de continuidad. Dentro de la Ahnenerbe, los estudios fueron aún más profundos. Se analizaron inscripciones, se investigó el origen de las piedras preciosas, se examinó la estructura de la corona, se midió la pureza del oro. El lenguaje de los informes revela algo más que interés histórico. Se repetían conceptos como continuidad de la autoridad imperial. Transmisión de soberanía sagrada no era arqueología, era ideología aplicada. En 1945, cuando las fuerzas aliadas avanzaban, las insignias fueron ocultadas, escondidas en un búnker excavado en roca sólida, protegidas hasta el final. En abril de ese año, tropas estadounidenses las recuperaron. Poco después, el Tercer Reich colapsó. La corona fue finalmente devuelta a Austria. A diferencia de otras reliquias, no tenía fama de poseer poderes sobrenaturales. Su fuerza era distinta, psicológica, histórica. Encarnaba la idea de un poder legitimado por lo divino a lo largo de los siglos. Si la lanza representaba destino, la corona representaba derecho en herencia, continuidad. Reforzaba una narrativa peligrosa, que el Tercer Reich no era una ruptura, sino una continuación inevitable. Y entonces surge la pregunta final: ¿por qué asegurarla con precisión militar? ¿Por qué integrarla en el teatro político moderno? La respuesta es incómoda. Los regímenes construidos sobre mitos necesitan pruebas tangibles, objetos que anclen sus relatos en la realidad. La corona no otorgaba poder, pero hacía algo igual de importante: lo justificaba. Los fragmentos de la tabla esmeralda en 1936, dentro de los archivos clasificados de la Ahnenerbe, la Organización de Investigación de las SS, comenzó a circular una serie de manuscritos traducidos. No estaban destinados al público, ni siquiera a todos los miembros del régimen, solo a un grupo selecto de eruditos, investigadores del ocultismo, ingenieros. Estos documentos no hablaban de reliquias tradicionales ni de insignias imperiales. Apuntaban a algo distinto, a uno de los objetivos esotéricos más ambiciosos de las SS, a la tabla esmeralda, también conocida como tabula esmaragdina. Según la tradición hermética, se trataba de una losa grabada, atribuida a Hermes Trismegisto, un personaje mítico, considerado portador de conocimiento divino. Se decía que en esa tabla estaba condensado el principio fundamental de la alquimia, una idea resumida en una frase enigmática: "An como es arriba, es abajo". Para la historia convencional, no era más que un texto simbólico, filosófico, alegórico. Pero para las SS era otra cosa, algo potencialmente transformador, incluso peligroso. Dentro de los círculos ocultistas vinculados al régimen, se creía que la tabla contenía secretos de transmutación, no solo de metales, sino del propio ser humano, de su evolución, de su potencial. En el centro de esta creencia estaba el concepto de Vril, una supuesta energía cósmica, capaz de elevar a la humanidad a un estado casi divino. Heinrich Himmler y su círculo más cercano
estaban convencidos de algo, que la tabla esmeralda no era un mito, sino un código, un conjunto de instrucciones ocultas. Algunos teóricos de las SS fueron aún más lejos. Afirmaban que la tabla tenía un origen perdido en Atlántida, y que Hermes Trismegisto no era solo una figura simbólica, sino un antiguo sacerdote de una civilización avanzada, un sobreviviente, un transmisor de conocimiento. La búsqueda no se quedó en ideas, se convirtió en acción. Expediciones fueron enviadas a distintos puntos del mundo. En Egipto, equipos investigaron tumbas en Giza y Saqqara. Creían que fragmentos de esmeralda podían estar enterrados junto a antiguos sacerdotes. En el Tíbet, durante la expedición de 1938, se interrogó a monjes y lamas. Buscaban textos ocultos, conocimiento preservado en secreto. En Alemania, especialmente en las montañas de Harz, se realizaron excavaciones, sitios vinculados a sociedades secretas medievales, tradiciones alquímicas. Todo era investigado, todo era conectado. Los registros de la guerra muestran que las SS lograron algo concreto. Obtuvieron traducciones antiguas, textos árabes y latinos de la tabla esmeralda, procedentes de bibliotecas en territorios ocupados. Estos documentos fueron clasificados, restringidos, distribuidos solo entre ciertos investigadores. Y entonces el enfoque cambió. Ya no se trataba de encontrar una losa física, se trataba de descifrar el conocimiento contenido en los textos. Esa búsqueda terminó conectándose con uno de los proyectos más enigmáticos del Tercer Reich, Die Glocke, la campana, un programa rodeado de misterio. Algunos relatos sugieren que los científicos involucrados estudiaron principios herméticos extraídos de la tabla esmeralda, especialmente ideas sobre la relación entre materia y energía. El objetivo era radical: manipular la estructura de la materia, desarrollar sistemas de propulsión avanzados, explorar conceptos cercanos a la antigravedad, crear nuevas formas de armamento, las llamadas Wunderwaffe. A pesar de todos los esfuerzos, nunca apareció evidencia verificable de fragmentos reales de esmeralda. Ninguna prueba concluyente, nada definitivo. Pero eso no detuvo al régimen. Para Himmler y la élite de las SS, el objeto físico no era lo más importante. El verdadero valor estaba en el conocimiento, en lo que podía interpretarse, en lo que podía aplicarse. Creían que esas enseñanzas podían transformar la ciencia, la espiritualidad, el poder mismo. Algunos elementos de estas ideas fueron incluso incorporados en rituales simbólicos, realizados en el castillo de Wellsburg, el centro espiritual de las SSS. Y entonces, la duda persiste. Si la tabla esmeralda era solo un símbolo, ¿por qué movilizar expediciones, inteligencia y proyectos científicos a su alrededor, si nunca se encontró el objeto físico que creían haber descubierto realmente? Y más inquietante aún, ¿qué estaban intentando construir con ese conocimiento? La espada imperial. El 15 de marzo de 1938, Adolf Hitler entró triunfalmente en Viena. Tras el Anschluss, las calles estaban llenas, multitudes celebraban, pero detrás de ese espectáculo, otra operación se desarrollaba en silencio, mucho más precisa, mucho más calculada. Unidades de élite de las SS avanzaban hacia el palacio de Hofburg. Su misión no era militar, era simbólica. Y, en la mente de Hitler, profundamente mística. Así como la lanza del destino fue asegurada bajo estricta supervisión, otra reliquia de enorme importancia fue tomada en el mismo lugar y en el mismo momento: la espada imperial del Sacro Imperio Romano, forjada en el siglo XI y perfeccionada para ceremonias imperiales. No era un arma común,
Era uno de los objetos más sagrados del imperio, adornada con oro, grabada con inscripciones latinas que invocaban autoridad divina. Simbolizaba el deber del emperador, defender la fe, ejercer justicia. En los rituales de coronación, la espada no representaba solo poder, representaba poder legitimado por el destino. Para Hitler, obsesionado con la continuidad histórica, aquello era clave. No era un simple artefacto, era una prueba, una conexión directa con el pasado imperial, una afirmación de que el Tercer Reich no era una ruptura, sino una continuación del Sacro Imperio Romano. Horas después de la anexión de Austria, la espada fue retirada del Tesoro Imperial de Viena. No estaba sola. La acompañaban la lanza del destino y la corona imperial, todo bajo estricta supervisión de las SSS. No fue un saqueo, fue algo más calculado, un acto de sucesión, un ritual político. Hitler ordenó que las reliquias no fueran llevadas a Berlín. Su destino fue Nuremberg, el corazón simbólico del movimiento nazi, la ciudad de las antiguas asambleas imperiales. En su visión, la historia no se estaba reescribiendo, se estaba restaurando. Dentro de la ideología nazi, estas reliquias formaban una tríada de poder. La corona representaba la autoridad soberana, la espada, la fuerza y la justicia, la lanza, el destino y la voluntad divina. Nada era casual, todo estaba diseñado. Heinrich Himmler y la cúpula de las SS reforzaron este simbolismo a través de ceremonias en arquitectura, escenografías cuidadosamente planificadas. Los objetos no se exhibían como piezas de museo, se presentaban como instrumentos sagrados de un imperio renacido. A medida que la guerra avanzaba, la protección de estas reliquias se intensificó. Fueron ocultadas en bóvedas subterráneas fortificadas bajo Nuremberg, incluido el altamente protegido Búnker Panier, custodiadas por unidades leales de las SS, protegidas como si fueran activos estratégicos, como si su pérdida fuera inaceptable. En 1945, las fuerzas aliadas, con apoyo de inteligencia y los llamados Monuments Men, descubrieron el escondite, una cámara oculta tras una pared falsa. Llegaron justo a tiempo, antes de que las reliquias desaparecieran o fueran destruidas. La espada imperial fue finalmente devuelta a Viena. Hoy permanece allí, en exhibition. Pero su papel dentro del régimen nazi no está completamente claro. Parte de su historia quedó fragmentada, enclasificada, oculta en archivos incompletos. Y entonces surge una última pregunta. Si la lanza del destino representaba el derecho a gobernar y la espada imperial, el poder para imponer ese dominio, ¿fue su captura simultánea una simple coincidencia o la ejecución de un ritual cuidadosamente diseñado, una escenificación o una creencia real? Porque si Hitler pensaba que estos símbolos podían legitimar su imperio, entonces no estaba solo construyendo poder, estaba intentando consagrarlo. La espada de Cebuán, en 1825, en una remota isla de Noruega llamada Cebu, un campesino realizaba una excavación en un antiguo túmulo funerario. No buscaba historia, no buscaba secretos, pero encontró algo, una espada vikinga corroída, deteriorada por el tiempo. A simple vista, parecía una reliquia más, el arma de un guerrero olvidado. Su hoja estaba doblada de forma intencional, un gesto típico de los rituales funerarios nórdicos, un símbolo de que su dueño había partido, pero había algo más. A lo largo de la hoja, casi invisibles, aparecían marcas en runas, extrañas, inusuales, difíciles de interpretar. Durante más de un siglo, desconcertaron a los estudiosos. Nadie logró descifrarlas por completo, hasta que, en la década de 1930, la espada llamó la atención de un grupo distinto. No eran
arqueólogos tradicionales. Eran miembros de la ANNERVE, la organización de investigación de las SSA. Para ellos, estos objetos no eran simples restos del pasado, eran claves, fragmentos de un origen oculto. Cuando la Alemania nazi ocupó Noruega en 1940, la espada ya había sido estudiada por expertos en runas. Medía aproximadamente 36 pulgadas de largo. Su hoja de hierro contenía una inscripción rara, tan controvertida. Algunos creían que era una invocación, otros que escondía un nombre, una fórmula, un mensaje ritual. Nada era concluyente, y esa ambigüedad la hacía aún más valiosa para los ideólogos nazis. Aquello encajaba con su narrativa. La idea de que las civilizaciones nórdicas representaban la forma más pura de herencia aria. Bajo supervisión de las SS, comenzaron estudios sistemáticos, no solo sobre esta espada, sobre todo el legado vikingo en Escandinavia ocupada. La espada de Cebú se convirtió en un punto central. Fue analizada con lupa, comparada con tablas rúnicas, examinada metalúrgicamente. Cada símbolo fue estudiado, cada trazo registrado. Los informes internos sugerían algo inquietante, que la inscripción podía contener conocimiento esotérico, transmitido a través de linajes de guerreros, Odu, sacerdotes. En la lógica del régimen, las runas no eran decoración, eran portadoras de poder, de memoria, de identidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, la espada sufrió un deterioro significativo, oficialmente, por el paso del tiempo y condiciones ambientales. Pero el contexto genera dudas. A medida que la investigación nazi sobre runas se intensificaba, la documentación comenzó a desaparecer. Fotografías mencionadas en informes ya no estaban. Registros analíticos se volvieron incompletos, fragmentados. Destrucción por la guerra, eliminación deliberada, investigación clasificada, nunca se aclaró. Tras el conflicto, lo que quedaba de la espada fue conservado en Noruega. Sus inscripciones siguen siendo objeto de debate, parcialmente borradas por el tiempo, sin una traducción definitiva, sin consenso. Pero el interés de las SS deja una señal clara. Para ellos, no era solo una espada, era una posible prueba de que las antiguas culturas nórdicas poseían un sistema simbólico y espiritual profundo, lo suficientemente fuerte como para servir de base a una nueva ideología, a un nuevo imperio. Y entonces surge la pregunta: si una sola espada podía ser vista como un mapa hacia el dominio cultural y espiritual, ¿qué habría ocurrido si su mensaje hubiera sido completamente comprendido? ¿Y cuántos otros artefactos, con significados aún ocultos, fueron absorbidos en silencio, dentro de archivos clasificados, en la búsqueda de un poder ancestral? El tapiz de Bayeux. En junio de 1940, pocos días después de que las fuerzas alemanas entraran en París, una unidad cultural especializada bajo autoridad de las SS recibió una misión inusual. No buscaban oro, no buscaban armas, ni archivos de Estado. Buscaban una pieza de tela, una obra de casi 70 metros de largo, resguardada en Normandía, el tapiz de Bayeux. Oficialmente, era una joya del arte medieval, una reliquia histórica, pero extraoficialmente, para los ideólogos nazis y los investigadores de la ANNERVE, era algo muy distinto. Un registro visual, en una narrativa bordada, una supuesta prueba de que la expansión de pueblos de origen germánico sobre Europa no solo había ocurrido, sino que era inevitable. El tapiz, creado en el siglo XI, mide aproximadamente 230 pies de largo y unos 20 pulgadas de alto. Representa la conquista normanda de Inglaterra en 1066. Han 58 escenas, cientos de figuras, han caballeros, han barcos, animales,
señales celestes, todo narrando el ascenso de Guillermo el Conquistador, un líder cuyo linaje normando se remonta a los vikingos de Escandinavia. Para la visión nazi, esa conexión lo cambiaba todo. El tapiz dejaba de ser historia, se convertía en argumento, en evidencia, en una pieza que podía reforzar una ideología. En 1941, el tapiz pasó a estar bajo el escrutinio directo de la ANNRB. Equipos completos fueron enviados a estudiarlo, a historiadores académicos, fotógrafos, técnicos. No lo observaron, lo diseccionaron, utilizando cámaras de precisión y herramientas calibradas al milímetro. Documentaron cada detalle, patrones de costura, composición del tejido, pigmentos, símbolos heráldicos, diseños marítimos, cada figura, cada gesto, cada emblema. Todo fue analizado en busca de significado étnico, cultural y simbólico. Todo debía encajar en una narrativa. A medida que la guerra avanzaba, el tapiz fue trasladado varias veces, siempre bajo estricta supervisión, siempre bajo control alemán. Se protegía de los bombardeos y se protegía del acceso público. Fue almacenado en lugares fortificados, el castillo de Sourches, luego el Louvre, en París. El acceso era limitado. La documentación clasificada, se generaron archivos fotográficos detallados, muchos de ellos incompletos, otros desaparecidos. En agosto de 1944, cuando las fuerzas aliadas se acercaban a París, se tomó una decisión. El tapiz debía ser trasladado a Alemania. Se emitieron órdenes, se planificaron rutas, se establecieron protocolos de seguridad. Todo estaba listo, pero nunca ocurrió. El avance aliado fue demasiado rápido. La estructura de mando alemana comenzó a desmoronarse. La operación se detuvo en el último momento. El tapiz permaneció en Francia. Apenas se evitó desaparecer en la red de depósitos ocultos del régimen nazi. Después de la guerra, fragmentos de la documentación de la Honnerberg salieron a la luz. Revelaban la magnitud del interés, la intensidad del análisis, pero también mostraban vacíos, archivos incompletos, investigaciones perdidas, material posiblemente destruido o clasificado. Y entonces queda la pregunta: si un tapiz medieval fue estudiado con la precisión de un activo estratégico, ¿qué creían realmente haber encontrado en él? Y si la historia puede ser seleccionada, interpretada y convertida en herramienta de poder. ¿Cuántas narrativas fueron moldeadas en silencio, mucho antes de que la guerra se librara en los campos de batalla? El Códice Aesinas, en el otoño de 1943, mientras las fuerzas aliadas avanzaban por Italia y el frente del eje comenzaba a fracturarse. Una operación silenciosa se puso en marcha, sin titulares, sin ruido, pero con urgencia. En el campo cercano a Jesi, oficiales de las SS, junto a académicos e inteligencia, llegaron a una finca de la familia Baldeschi Baliani. Su objetivo no era militar. Era un manuscrito antiguo frágil, invaluable, el Codex Aesina. En sus páginas sobrevivía una de las pocas copias de Germania, escrita por Tácito casi 2000 años antes. Para el régimen nazi no era solo historia, era justificación, era ideología. El códice del siglo IX describía a los pueblos germánicos, fuertes, honestos, incorruptos, un retrato que el régimen adoptó como modelo. Los investigadores de la ANNRB no lo trataron como una reliquia, lo trataron como un activo, algo capaz de legitimar su narrativa. El armisticio italiano. El manuscrito quedó bajo control de las SS. Planificó su traslado a Alemania. Se hicieron copias se elaboraron informes, todo bajo estricta reserva. Pero la guerra cambió el curso. Los planes se alteraron. Documentos
desaparecieron. Registros fueron destruidos. Y, aún así, el códice sobrevivió. Reapareció en Italia tras la guerra, casi intacto. No así todo lo que se produjo a su alrededor. Copy house, análisis, interpretaciones, en gran parte, nunca volvió a verse. Y entonces queda la duda. Si el original se conservó, ¿qué ocurrió con el resto? Conclusión. Estos objetos no fueron casualidad, fueron parte de un patrón, una búsqueda organizada de poder y legitimidad. No fue superstición, fue estrategia. Se investigó, se clasificó, se ocultó. Cada objeto considerado valioso fue retirado del público, absorbido por sistemas cerrados. Tras la guerra, muchos de esos archivos quedaron incompletos, otros inaccesibles. Y lo inquietante no es solo lo que se encontró, sino lo que pudo perderse. Porque cuando el poder busca símbolos antiguos y textos olvidados con precisión militar, no busca el pasado, busca control. Y mientras los archivos permanezcan cerrados, la línea entre mito y estrategia seguirá siendo incierta.